Saludos. Supongo que debo decir por adelantado que soy nuevo aquí, así que tened paciencia conmigo, ya que no conozco todas las reglas ni la etiqueta ni nada de eso. Un amigo me conectó a este foro cuando le conté la historia y le enseñé el material que voy a compartir con vosotros. Él cree que algunos de ustedes lo apreciarán, pero para ser honesto, desde donde estoy sentado este sitio parece más un refugio para idiotas que un serio tablero de imágenes paranormales. Como sea. Me motiva compartir estas cosas y necesito hacerlo de forma anónima, por razones que quedarán claras. Técnicamente, estaré infringiendo la ley, pero si entiendo cómo funciona este sitio, este hilo desaparecerá en un día o así de todos modos. El asunto es el siguiente. Soy editor de producción en una pequeña editorial independiente de Estados Unidos, no diré cuál ni dónde, así que no preguntéis, ya que me gustaría conservar mi trabajo. El sueldo no es muy bueno, pero es un trabajo fácil y me gusta la gente con la que trabajo. Muchas de las cosas que publicamos son libros de sobremesa, de esos que la gente hojea cuando está aburrida, pero que casi nadie lee de principio a fin. Insípidas historias ilustradas de ciertas ciudades o estados que se venden bien en las tiendas de regalos regionales. Algún que otro libro de mapas o biografías. Algunos museos nos encargan los catálogos de sus galerías. Ese tipo de cosas. El trabajo es aburrido, pero es estable y conseguimos suficientes trabajos y nuestros libros generan suficiente dinero para mantenernos a flote, que es mucho más de lo que la mayoría de las pequeñas editoriales pueden decir hoy en día. Como ya llevamos un tiempo en el mercado, nuestro nombre es algo conocido entre los aficionados a la historia y la gente que se cree experta en tal o cual pueblo de Nowhere, Idaho, o en algún tema esotérico que a nadie le interesa. Recibimos muchos manuscritos no solicitados de gente que en realidad no debería escribir libros y CD no solicitados llenos de fotografías de gente que no debería hacer fotografías. Como somos pequeños y no tenemos un puesto de editor de adquisiciones, la tarea de revisar esta pila de desechos se reparte por la oficina. En contadas ocasiones, alguien encuentra algo que merezca la pena y nos lo propone a los demás, pero la última palabra la tiene nuestro editor jefe. Durante los últimos 9 meses he estado trabajando más o menos sin parar en un libro que entusiasmaba a todos en la oficina. Nuestro corrector lo encontró durante su turno con la pila. Un viejo que no voy a nombrar se había puesto en contacto con nosotros de improviso y nos había ofrecido la posibilidad de publicar su excepcional colección de fotos de archivo, siempre y cuando tratáramos el tema con el respeto y la seriedad que, en su opinión, merecía. Para utilizar su término, y lo que iba a ser el título del libro, las fotos eran todas anomalías. Es decir, representaban algo fuera de lo común o inexplicable, algo que solía ir acompañado de una historia igualmente interesante. La mayoría eran de la primera mitad del siglo XX. Como he dicho, no es el tipo de cosas que publicamos normalmente, pero las pocas muestras que el tipo envió con su carta de presentación eran bastante convincentes, y una vez que vimos el resto, escuchamos algunas de las historias y nos dimos cuenta de que ninguna de estas imágenes era muy conocida, supimos que teníamos algo que llamaría la atención de la gente. El formato iba a ser sencillo y elegante, con mucho espacio en blanco. Cada foto aparecería como una impresión de alta calidad en la página de la derecha, seguida de una página en blanco a la izquierda, y luego un par de párrafos para titular cada foto en la siguiente página a la derecha. Desde el principio, fue una pesadilla trabajar con él y el trabajo se eternizó porque se negaba a enviar más de un documento a la vez. Me enviaba correo certificado, yo lo recibía, lo escaneaba y lo devolvía por correo certificado, y solo entonces me enviaba el siguiente. Parecía pensar que tenía una colección muy valiosa y le daba mucha paranoia perderla, así que solo arriesgaba un documento cada vez. Al final gastamos tanto dinero en gastos de envío que habría sido más barato llevarme en avión hasta donde vivía el viejo con un escáner y un portátil. Llevábamos quizá un tercio del proceso de producción cuando este maldito tipo tiró de la manta. Alguien le había ofrecido una gran suma de dinero por las fotos, mucho más de lo que ofrecíamos por los derechos del libro, con la condición de que el libro se cancelara y las fotos no salieran a la luz pública. Le pedimos que viniera a vernos cara a cara e intentamos razonar con él y satisfacer su orgullo y su deseo de reconocimiento académico, y durante unos días pareció que funcionaba. Pero cuando volvió a casa, volvió a cambiar de opinión y empezó a insultarnos a mí y a mi editor jefe por teléfono, exigiendo que archiváramos el libro. Contrató a un abogado que se inventó algunas patrañas para anular su contrato, y luego nos amenazó con una demanda que nos llevaría a la bancarrota si seguíamos adelante con el proyecto y perdíamos.
Para colmo de males, el bufete de abogados envió a un molesto informático a nuestra oficina para que borrara el material de nuestros ordenadores. Como la mayor parte estaba en mi ordenador y yo había invertido literalmente meses de mi vida en el proyecto, me sentí, y sigo sintiéndome, muy violado y amargado por todo aquello. Alguien debería beneficiarse de todo ese trabajo. De ahí mis razones para venir aquí. Desgraciadamente, no tengo los escaneados de alta resolución que hice de las fotos, pero conservo borradores de los pies de foto originales y 14 miniaturas de media resolución que Quark creó cuando estaba maquetando la versión original del libro. No me preguntes por qué seguimos utilizando Quark. Es lo que conocemos y por lo que pagamos hace mucho tiempo. Se supone que no debo hacerlo, pero de vez en cuando me llevo a casa los archivos de trabajo de Quark para retocarlos en mi máquina doméstica. El archivo completo, con las imágenes en alta resolución incrustadas, es demasiado grande y difícil de manejar para llevármelo a casa. La mayoría de las veces solo estoy experimentando con fuentes y opciones de diseño, así que no incrusto las imágenes hasta el final. De todos modos, después de todo esto, descubrí que tenía un archivo de trabajo en mi ordenador de casa con lo que habíamos hecho hasta ahora, así que lo imprimí en PDF y eliminé el texto y las imágenes de ese archivo. Ustedes serán los beneficiarios de eso. Para que quede claro, no pretendo nada con respecto a la veracidad y procedencia de estas fotos. No estoy aquí para convenceros de que son reales. Solo las expongo porque creo que merecen ser vistas y no escondidas en la colección privada de algún gilipollas rico. El incendio de Collingwood. Esta es la última foto conocida tomada en el interior de la Lakeview School de Collingwood, Ohio, antes de que fuera consumida por el fuego el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 profesores y un rescatador. El incendio se originó cuando una viga del techo se incendió a causa de una tubería de vapor cercana. Las llamas bloquearon las vías de evacuación, lo que provocó el pánico y una estampida que atrapó a un gran número de víctimas en el hueco de una escalera, donde fueron cocinadas vivas. Hubo más víctimas cuando los estudiantes en llamas saltaron desde las ventanas del segundo y tercer piso. Todos los que aparecen en esta foto perecieron, excepto el señor Olson, sentado en el extremo derecho de la última fila. Los artefactos espectrales de la foto quedaron sin explicación. Última entrevista a Charlie Noonan. Charlie Noonan era un folclorista aficionado que viajó por el sur y el suroeste de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recopilando cuentos e historias sobrenaturales. Según su esposa, Ellie, un día un granjero de Oklahoma le contó una historia sobre una extraña mujer que vivía sola en una propiedad aislada en el Panhandle. El granjero afirmaba que la mujer no era en absoluto una mujer, sino algo más, algo que ocultaba su verdadera naturaleza bajo un pañuelo en la cabeza y que nunca se dejaba ver sin un gran perro a su lado. Al parecer, a Noonan le intrigó lo suficiente como para intentar buscar a la mujer durante uno de sus viajes de investigación por carretera. Nunca se le volvió a ver. Ellie Noonan fue contactada más tarde por un prestamista de Tulsa que recordaba haber leído sobre la desaparición de su marido en los periódicos, tras encontrar su nombre grabado en una cámara que le había vendido un ambulante. El prestamista devolvió la cámara y la señora Noonan mandó revelar la película que contenía con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. Esta era la única foto del rollo. Por desgracia, ni la ubicación de la propiedad ni el nombre del granjero que le contó la historia quedaron registrados en las notas de Noonan. La muerte de John Ulsted. Esta fotografía proféticamente desgarrada muestra la guardia de color de un regimiento del ejército de la Unión, un mes antes de marchar a la batalla de Antietam, septiembre de 1862. Al caballero del extremo derecho, llamado John Ulsted, le volaron el lado derecho de la cara y el brazo derecho los disparos de un cañón al comienzo de aquellas hostilidades. Se desconoce exactamente cuándo se produjeron los daños en la foto. El hachero de Nueva Orleans. Edouard Martel fue un fotógrafo e inventor francés que viajó por Estados Unidos durante las 2 primeras décadas del siglo XX, tratando de despertar el interés de los inversores por un dispositivo que añadía funciones de temporizador y exposición automática a la popular línea de cámaras plegables Brownie de Kodak. Durante sus viajes tomó miles de fotos automáticas para probar y perfeccionar su invento. A menudo se levantaba temprano, instalaba una cámara oculta en un lugar poco visible de las calles de la ciudad en la que se encontraba y se dirigía a un café o bar cercano para capturar escenas de la vida cotidiana que le sirvieran de recuerdo de sus viajes.
Las mejores fotos fueron seleccionadas para la única exposición de Martel en París en 1924. Desgraciadamente, Martel murió en 1955 sin un céntimo y en paradero desconocido, y su hija Jeanne se encargó de clasificar las cajas y cajas de fotos que había dejado para ver qué debía conservarse y qué podía desecharse. Durante ese proceso, encontró esta foto, tomada en Nueva Orleans la mañana del 28 de octubre de 1919, unas horas antes de que Martel embarcara en un vapor y regresara a Francia. Resulta que Martel odiaba los desenfoques de movimiento en sus fotografías, porque pensaba que reflejaban mal la velocidad y precisión del mecanismo de su objetivo. Este prejuicio le hizo dejar de lado y pasar por alto la que probablemente fue la foto más importante que jamás tomó. ¿Qué hace que esta foto sea tan especial? La noche antes de que fuera tomada, el famoso asesino en serie, aún sin identificar, conocido como el Hachero de Nueva Orleans, había cometido su último asesinato, matando a hachazos a Maïd Pepitone en su dormitorio y huyendo del lugar justo cuando la mujer de Pepitone descubría el cadáver. ¿Podría ser este su regreso a su residencia? Es imposible saberlo, pero si lo es, la imagen parece desmentir la leyenda, basada en el inestable testimonio de Pauline y Mary Bruno, y en los prejuicios imperantes de la época, de que solo un negro era capaz de semejante salvajada. Las criptas de Grand Caverns. Esta foto fue tomada en 1895 por un espeleólogo / fotógrafo aficionado llamado Orem Jeffries mientras exploraba una sección no cartografiada de Grand Caverns, en el suroeste de Virginia. En la época en que fue tomada, Jeffries estaba realizando experimentos fotográficos, utilizando exposiciones súper largas para ver si se podía captar algo en ausencia total de luz, lo que se conoce como oscuridad de las cavernas. Se situaba en un terreno llano, apagaba su linterna y abría el objetivo de su cámara de caja casera durante todo el tiempo que podía soportar la oscuridad. Durante uno de estos experimentos, oyó que algo se acercaba desde las profundidades de la cueva. Asustado, Jeffries abandonó su experimento y encendió uno de los flashes Blitzlicht que utilizaba para hacer fotos tradicionales bajo tierra. Según el informe que dio más tarde a un periódico local, Jeffries vio 3 criaturas humanoides que le miraban fijamente desde las sombras y echó a correr en otra dirección y no paró de correr hasta que estuvo en la superficie. Varios días después, regresó con otros 3 hombres para recuperar su cámara de caja. Esta es la imagen que quedó grabada en la película que había en su interior. Los gemelos Arlow. Billy y Stevie Arlow viajaban en el asiento delantero con su madre Tammy cuando su Ford Sedan colisionó frontalmente con un Chrysler. Durante la colisión, los coches giraron de tal manera que impactaron contra otros 2 vehículos. Tammy Arlow sobrevivió, pero los niños salieron despedidos por el parabrisas y murieron en el acto. Un fotógrafo de la escena del crimen del periódico local tomó esta foto mientras un grupo de voluntarios trabajaba frenéticamente para liberar a John Downing, el conductor del Chrysler. Parece que los pequeños Billy y Stevie se quedaron a mirar. La tragedia de los Sorenson. Los Sorenson eran una familia danesa que emigró a Estados Unidos entre 1905 y 1906. Llegaron con su hijo mayor, Anders, en el burro, y se establecieron en una granja de Missouri. Poco después llegaron 3 hijos más: Simone, Frank y Matilde, en el centro, a la derecha y en el vagón, respectivamente. Esta foto, tomada en 1916, muestra a los 4 niños unas semanas antes de la tragedia. Al parecer, los 3 mayores estaban jugando al fuerte en el pajar y debieron quedarse dormidos. Su padre, Niklas, clavó una caja de madera en el montón y descuartizó a los 3, en los lugares sugeridos con precisión por el defecto de la foto. Matilde, la más joven, estaba dentro de la casa con su madre en ese momento y no resultó herida. Según el hijo de un vecino entrevistado posteriormente por la autora, el burro murió más tarde de forma igualmente espantosa al engancharse la cabeza en una alambrada y casi decapitarse en el frenesí por liberarse. Este último detalle no pudo ser corroborado. El espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona que vivía sola en el pequeño pueblo rural de Mackayville, Georgia. Era muy querida en su comunidad por sus contribuciones caritativas a la iglesia baptista, al comedor social y al orfanato local, especialmente durante la Depresión, cuando esas instituciones subsistieron casi por completo gracias a su generosidad. En julio de 1935, Viola fue brutalmente violada y asesinada por un vagabundo llamado Tom Cullen, que había trabajado brevemente en la cercana refinería de cobre. Cullen permaneció en la casa de Viola y maltrató su cadáver durante otros 17 días antes de ser capturado.
Una partida de lugareños enfurecidos irrumpió en la cárcel del condado, apresó a Cullen y lo linchó desde el viejo puente sobre el río Tocoa. Esta foto fue tomada por Garrett Killian, testigo del linchamiento, y causó un gran revuelo cuando se publicó unos días después en The Atlanta Constitution. Para la mayoría, sugería que el espíritu de Viola alcanzó cierta paz al asistir a la ejecución de su asesino, pero algunas mentes retorcidas vieron en su semblante desolado el anhelo de echar un último vistazo a su único amante. El fantasma de Sarah Eustace. El Danvers State Hospital, antes Danvers State Lunatic Asylum, fue un hospital psiquiátrico de estilo Kirkbridge construido en 1874 en lo que entonces era un lugar aislado de la zona rural de Massachusetts. Como todos los manicomios de Kirkbridge, era famoso por su arquitectura gótica y el uso de técnicas médicas ya obsoletas para tratar la locura. Danvers suele citarse como la cuna de la lobotomía prefrontal. Danvers también es famosa por otras cosas. Sirvió de inspiración para el ficticio Arkham Sanatorium, que apareció en varios relatos de Lovecraft y que, a su vez, inspiró el Arkham Asylum del universo ficticio de Batman. También fue el lugar donde se rodó la película de terror de culto Session 9. Esa película sacó buen partido cinematográfico de la vasta red de túneles que hay bajo Danvers. No es casualidad que los cineastas eligieran los túneles, ya que los rumores sobre su existencia han perseguido a Danvers durante más de 100 años. La historia más famosa se refiere a Sarah Eustace, una paciente que escapó de su pabellón en 1955 y se coló en el sistema de túneles. A pesar de las múltiples búsquedas y de que el manicomio permaneció cerrado durante una semana, nunca se volvió a ver a Sarah. Se supuso que había muerto allí abajo, perdida, sedienta y sola. Una enfermera de Danvers llamada Gail Malloy se obsesionó con la historia de Sarah y pasó muchas de sus horas libres buscando sus restos en los túneles. Aunque nunca encontró el cuerpo, tomó esta foto a finales de 1966, que sugiere que Sarah Eustace sigue caminando por los túneles de Danvers. El retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevenson eran una acaudalada familia de Boston, orgullosa de la industria y la longevidad con que había sido bendecida la mayor parte del clan. Este retrato, tomado en 1945, fue un esfuerzo por reunir a los Stevenson más ancianos, junto con uno de los más jóvenes. A Emilia, en el centro, de 102 años, se le concedió el honor de matriarca, mientras que la pequeña Ophelia era la niña simbólica con 18 meses. De lo que no se dieron cuenta los Stevenson hasta que se reveló esta foto fue que ese día se les había unido uno de sus difuntos. James Pullman Stevenson, sentado a la izquierda entre su sobrina Jindy y su primo Alfred, fue fácilmente identificado por varios de los presentes, y recordado con cariño como un tío pillo conocido por sus bromas y chistes verdes. Las desapariciones de la señora Yurno. Durante sus últimos años, Josephine Yurno salía a pasear todas las tardes al anochecer por su querido barrio de Norwich, Connecticut. El 12 de noviembre de 1935 salió como de costumbre y nunca regresó. Un gran equipo de voluntarios y la policía de Norwich llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva, pero nunca se encontró ni rastro de ella. 3 años después, la señora Yurno fue encontrada en cuclillas frente a la casa de un vecino, sin una marca en el cuerpo y en perfecto estado de salud. Cuando le preguntaron dónde había estado, la señora Yurno fue incapaz de entender la pregunta. Desde su punto de vista, no había pasado nada de tiempo. En contra del consejo de sus vecinos y de su médico, rechazó todo tratamiento médico y reanudó su vida como si nunca hubiera pasado nada, incluidos sus paseos nocturnos. Otro vecino la fotografió en otoño de 1938. Las nubes de humo de los montones de hojas quemadas le dan un toque inquietante. En la misma fecha de noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición inicial, la señora Yurno volvió a desaparecer. Esta vez no se la volvió a ver. El destino de Sally York. La muerte en 1912 de la pequeña Sally York, de 9 años, en el telar de algodón de la fábrica textil North Fork, fue uno de los pocos accidentes de este tipo que ayudaron a los legisladores a aprobar la Ley Keating de 1916, la primera ley sobre trabajo infantil de la historia de Estados Unidos. Desde el momento del accidente hasta el cierre de la fábrica 4 décadas más tarde, los trabajadores se quejaban constantemente de la presencia de zonas frías, ruidos extraños y golpecitos repentinos en el hombro cuando no había nadie cerca. Los capataces de la fábrica nunca prestaron atención a estas quejas hasta que apareció esta fotografía en 1932.
Fue tomada por un fotógrafo ambulante llamado Benny Johnson, que la vendió al periódico Norfolk Gazette por la cifra sin precedentes de $10. La fábrica había cerrado por Navidad y estaba vacía. Más tarde se culpó a la foto del cierre del molino, aunque la causa más probable fue la Gran Depresión. Los ojos de Lily Palmer. Lily Palmer no había cumplido los 4 años cuando experimentó lo que sus médicos llamarían más tarde un inicio agudo de alucinaciones sensoriales. Esta foto, tomada por la madre de Lily, Annette, la noche de Halloween de 1952, supuestamente capta la llegada de su trastorno. Lily y su niñera filipina se disponían a pedir caramelos cuando la niña gritó de repente y empezó a arañarse los ojos. Pasó algún tiempo antes de que se calmara lo suficiente como para hablar, pero cuando le preguntaron qué veía, Lily habló repetidamente de cosas arrastrándose por sus ojos. Varios días después, mientras estaba sin supervisión en su dormitorio, Lily se pinchó los 2 ojos con una de las agujas de tejer de su madre. Tras recibir tratamiento médico, fue evaluada e internada, y permaneció internada el resto de su vida, primero en Bellevue, en el East Side de Manhattan, y después en el Centro Psiquiátrico Rockland de Orangeburg, donde permaneció hasta que murió de un ataque al corazón en marzo de 2001. Una llamada a uno de sus antiguos cuidadores en Rockland confirmó que los episodios de Lily eran más traumáticos en la noche de Halloween y alrededores, pero durante la mayor parte de su vida se la podía oír rogar y suplicar al personal que la ayudara a quitarse esas cosas de los ojos. El engaño de Trinidad. Esta es una de las famosas fotografías tomadas durante la primera detonación nuclear de la historia, realizada por el ejército estadounidense el 16 de julio de 1945 en el campo de pruebas de White Sands, situado en el desierto de la Jornada del Muerto, a unos 56 kilómetros al sureste de Socorro, Nuevo México. La detonación de este artefacto de plutonio diseñado por implosión, el mismo método utilizado en el artefacto Fat Man lanzado sobre Nagasaki, inauguró la era atómica y la eventual carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia. Solo un puñado de personas eran conscientes de que esta foto había sido recortada antes de hacerse pública, y todas ellas han fallecido. Una de ellas era el fotógrafo original, que entregó al autor una copia del original con la condición de que se mantuviera fuera del alcance del público hasta el momento en que los ciudadanos del mundo pudieran manejar las ramificaciones de lo que representa. El autor no está seguro de que se haya cumplido este criterio, pero dado que probablemente posee la última copia existente, ha decidido que su responsabilidad recae en la verdad. Hace unos días, encontré esta foto mientras navegaba por memes. Era una foto de una calle vacía con un pie de foto que decía, ¿tú también lo ves? Me esperaba un susto barato, así que no me molesté en mirar. Bajé hasta la sección de comentarios y la encontré sorprendentemente vacía. Normalmente, una entrada con tanto tráfico habría tenido más participación. Entre los breves y escasos comentarios vi uno que decía: en realidad no hay nada en la foto. Era del autor original. Alguien le había respondido diciendo: sí lo hay, solo que aún no lo has visto. Fue el comentario más votado, sin respuestas. Me pareció una broma divertida, así que le envié la foto a mi compañero de piso, Dylan. Es un tipo bastante neurótico, así que pensé que sería divertidísimo verle escanear meticulosamente la foto una y otra vez, en un intento de encontrar algo fuera de lugar. Ahora me doy cuenta del terrible error que cometí. Empezó siendo tan divertido como había imaginado. Dylan se quedó sentado, con los ojos pegados a la pantalla en silencio, durante unos 5 minutos antes de que yo dijera algo. Quizás solo necesites gafas, tío. ¿Quieres que te diga lo que estás buscando? Bromeé. No, solo necesito buscar un poco más. Me encogí de hombros y fui a buscarme una cerveza a la nevera. Mientras estaba en la cocina, me distraje un poco al ver el bote de pepinillos en la nevera. Decidí hacerme un bocadillo. En total, probablemente estuve fuera de la habitación 15 minutos. Ya me había olvidado por completo de la foto. Cuando fui a ver a Dylan, me di cuenta de que su puerta estaba cerrada. Llamé a la puerta. ¿Qué? Respondió bruscamente. Ponte unos pantalones, voy a entrar. Cuando entré, era como si no hubiera movido un músculo. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Era casi confuso cómo había cerrado la puerta en primer lugar. En silencio, me acerqué a él, mirándole a la cara.
Sus ojos empezaban a enrojecer y parecían bastante secos. Empecé a preocuparme. Tío, es solo una broma. ¿No hay nada en la foto? Sí, me interrumpió con severidad, lo hay. Solo que aún no lo has visto. Me hizo pensar en el comentario que más me llamó la atención del post original. Tal vez no fue inteligente jugar con su lado obsesivo. Pensé para mis adentros, me quedé mirando en silencio. Mi respiración superficial era el único sonido. ¿Puedo tener un poco de intimidad?, espetó mientras apartaba la mirada del ordenador por, presumiblemente, primera vez desde que vio la imagen. Me miró con ojos desorbitados. Por un segundo, me pareció diferente. No era mi compañero de piso, no era mi amigo. Era un cascarón roto, perdido en su fijación. Sí, está bien, tío, le dije mientras me retiraba. No pierdas el sueño por esto, ¿de acuerdo? No hubo respuesta. Salí de la habitación y cerré la puerta tras de mí en silencio. Dylan nunca fue el tipo de hombre que uno consideraría reservado. No le gustaban las puertas cerradas. A pesar de su torpeza ocasional, era un tipo muy sociable y extrovertido. No sabía que era una sutil pista de lo mal que iban a ir las cosas. A la mañana siguiente, me levanté un poco antes de lo normal para ir a trabajar. No vi a Dylan en toda la noche, lo que no era habitual. Decidí hacernos el desayuno a los dos, ya que tenía tiempo extra antes del trabajo. Dylan trabajaba desde casa, así que no tenía que madrugar tanto como yo. Esperaba que los aromas sinfónicos del café y el bacon lo despertaran y lo sacaran de su habitación. Pero ni hablar. Cuando me acerqué a la puerta, con el plato en la mano y el puño preparado para llamar, le oí: vete. Intenté ignorarlo. Quizá no me hablaba a mí. Oye tío, he hecho el desayuno, empecé. No tengo hambre, replicó con firmeza. Dudé un momento y me acerqué al pomo de la puerta. Después de respirar hondo, lo agarré con fuerza y empujé la puerta. Ni siquiera se inmutó. Dylan seguía en su silla, con la cara casi pegada a la pantalla del ordenador. A la luz de primera hora de la mañana, que apenas penetraba por las cortinas descorridas, parecía una especie de grotesco. Encorvado hacia adelante, con la cabeza inclinada en un ángulo incómodo. Incluso le temblaba ligeramente la mano. Creo que necesitas un descanso, tío. Le dije, pero mis palabras cayeron en saco roto. Me quedé mirándole durante unos minutos. Sentía que algo se agolpaba en mi interior. Tenía un nudo en el estómago. Sentía náuseas. ¿Qué he hecho? Entonces apartó la silla giratoria de su escritorio, se giró hacia mí y me gritó: puedes irte a tomar por culo. Como nunca le había visto arremeter así, me sentí más que feliz de complacerle. De camino al trabajo, no pude evitar preguntarme qué podía hacer. Quizás se arregle solo, o se queme. ¿Debería llamar a su madre? ¿A su hermana? Durante todo el día esperaba que mejorara mágicamente para cuando yo llegara a casa. Por desgracia, las cosas no hicieron más que empeorar. Cuando llegué a casa, oí un silbido. Miré a mi alrededor y vi que el grifo de la cocina estaba abierto. Lo cerré y me di cuenta de que el grifo del baño también estaba abierto. Cuando cerré también el grifo del baño, la puerta de Dylan se abrió de golpe. Estaba de pie, pálido y maniático. Necesito el ruido para poder pensar. Gritó mientras me empujaba abrasivamente para abrir el grifo del baño. Sus movimientos eran extraños y frágiles. Casi esqueléticos. Parecía haber envejecido 4 décadas en pocas horas. Me quedé en el sitio, atónito. Se dirigió agresivamente a la cocina para volver a abrir el grifo. Vas a pagar los servicios este mes si vas a malgastar el agua así. Le grité. No dijo nada. Se limitó a volver cojeando a su habitación y cerró la puerta de un portazo. No me sentía nada seguro a su lado, así que esa noche me fui a casa de mi novia. Tuve la brillante idea de intentar ponerme en contacto con la persona que había publicado la foto. Volví al sitio y revisé mi historial. No debe ser muy atrás, no he entrado desde que vi el post. Me dije. Finalmente, lo encontré, o lo que una vez fue. En lugar de la foto, me encontré con el típico mensaje de contenido eliminado. Cuando busqué el nombre de usuario del autor, me encontré, como era de esperar, con eliminado. Así que habían retirado el contenido y eliminado su cuenta. Después de pensar cómo proceder, envié un mensaje al administrador explicándole por qué intentaba ponerme en contacto con el usuario y para ver si podía conseguir la dirección de correo electrónico con la que se registró. Todavía no ha respondido. En un intento de distraerme, fui a la página principal del sitio para ver algunos memes. Lo que vi fue una primicia para mí, y posiblemente para el sitio. No había contenido nuevo.
De hecho, no había ningún contenido nuevo desde ayer. A la mañana siguiente, sobre las 5:30, me desperté con el zumbido de un mensaje de spam en el móvil. Me pregunté quién demonios me estaría molestando tan temprano, así que me incorporé, me froté el sueño de los ojos y miré el teléfono. Para consternación de mi novia. Casi una docena de mensajes, todos de Dylan. Lo encontré. Ya sé lo que es. Estaba bien escondido, pero está ahí de verdad. Tienes que verlo. Estaba justo delante de mi cara todo el tiempo. ¿Dónde estás? No estás en tu habitación. Comprueba la imagen. No mires la imagen. No hay nada ahí. No mires la foto. El único mensaje que contradice al resto. Desviado de la narración. Vi la foto antes, pero tal vez no la miré realmente. Salí a trompicones del dormitorio a través de la oscuridad, cerré la puerta tras de mí e intenté llamar a Dylan. Pero no contestó. Lo intenté varias veces más, pero seguía sin contestar. Volví a asomar la cabeza en el dormitorio. Cariño, empecé, voy a salir. Tengo que ver a Dylan. No te vayas, murmuró. Volveré enseguida, no te preocupes. Mis últimas palabras fueron recibidas con un suspiro malhumorado. Me calcé las botas y salí al fresco aire invernal. Llegué a casa y la encontré a oscuras. No es raro, son más de las 6 y el sol no saldrá hasta dentro de una hora o así. Los grifos no estaban abiertos, lo que tomé como una buena señal. Dylan. Grité. No hubo respuesta. Me dirigí hacia su puerta cerrada, encendiendo las luces mientras avanzaba. Respiré hondo antes de golpear con fuerza la madera. No hubo respuesta. Justo entonces recibí un mensaje de texto. Antes de comprobar mi teléfono, abrí la puerta de la habitación de Dylan. La habitación estaba en penumbra, iluminada por el suave resplandor de la pantalla del ordenador. Parecía que la imagen seguía encendida. No se veía a Dylan por ninguna parte. Miré mi teléfono, el mensaje era de Dylan. Sí lo hay, solo que aún no lo has visto. Me dio un vuelco el corazón. La seguridad del mensaje anterior de que Dylan podría estar volviendo a ser el de antes había desaparecido. Y él también, por lo que parecía. Eso me lleva a donde estoy ahora. Sentada en la cama de Dylan. No puedo evitar sentir que hay algún tipo de encanto en la pantalla de su escritorio. Echo un vistazo rápido. Algo va mal. Juro que he visto a Dylan en la foto. Solo un segundo. ¿Está ahí de alguna manera? ¿Necesita mi ayuda? Me siento en su silla giratoria. Sigue siendo cálida, casi acogedora. Fijo los ojos en la pantalla. Definitivamente había algo ahí. Solo por un momento. Quizás se escondió detrás de un árbol. Podría ser Dylan. Si busco un poco más, estoy seguro de que lo encontraré. Solo que aún no lo he visto. Me mudé a mi casa hace 5 años. En los 2 últimos años han ocurrido cosas extrañas. Todo empezó en octubre de 2004. Noté pasos extraños, pero me encogí de hombros, pensando que probablemente había una explicación para ellos. Mi hijo de 16 años, Michael, dormía en el único dormitorio de la planta baja, mientras que su hermana pequeña y yo teníamos nuestros propios dormitorios en el piso de arriba. Me despertaba por la mañana con Michael durmiendo en el suelo de mi habitación. Al principio oía ruidos extraños y pronto vio sombras que se movían por la habitación. Un día salió corriendo de su habitación porque un enchufe salió volando de la toma de corriente. Lo achaqué a fallos eléctricos. También ha sentido que algo le rozaba. Llevo un año con mi pareja, Mike, que se mudó conmigo en abril. Al principio, Mike no podía dormir con el ruido de alguien que subía y bajaba las escaleras. Siempre lo comprobaba, pero nunca había nada. Siempre decía, ¿has oído eso? Estaba acostumbrado a oírlos. Hace 4 meses, Mike estaba sentado frente al ordenador, al lado de la puerta del dormitorio de Michael, y este dio un respingo de dolor. Se levantó la camiseta y se encontró un profundo arañazo en el estómago. No había ningún instrumento afilado cerca ni ninguna explicación posible. El ordenador siempre le da problemas a él, pero a nadie más de la familia. También veo sombras por el rabillo del ojo y lo he estado achacando a mi imaginación. Hace 2 semanas estábamos tumbados en la cama viendo la tele. Me tumbé cerca de la puerta y vi una sombra que entraba en la habitación de mi hija. Mike se levantó de un salto y me dijo que él también la había visto. Por una vez, me asusté por completo.
Tuve que dormir al otro lado de la cama, todo quedó en el olvido, pero hace 2 días Mike estaba de nuevo sentado frente al ordenador, con un trozo de papel de dibujo en el regazo. El papel le golpeó de algún modo en el ojo y le arrancó un trozo de córnea. Ha sido ingresado en el hospital y está en plena agonía. No puede explicarse cómo el papel le golpeó el ojo desde el ángulo en que lo sujetaba en su regazo, pero sabemos que aunque intentara hacérselo él mismo sería imposible. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de fantasma travieso, pero ahora empiezo a estar muy preocupada por esta cosa que asalta a mi compañero. Ya no es travieso, sino maligno. Me pregunto si es la sombra que siempre ha estado conmigo, que siempre he visto por el rabillo del ojo, o si es algo que ya estaba en la casa. Hace 2 semanas, mi hijo vino gritando del baño diciendo que había visto una cara ensangrentada envuelta en una sábana sucia. Se murió el viernes pasado y estamos destrozados. Al lado de su nota decía: "Lo tengo, mamá. Comprueba la cámara". Esta fue la foto que dejó.